Om, Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este satsang de los domingos. Hoy vamos a trabajar con una festividad que para nosotros es muy importante en la línea Shivananda, que es la celebración del Mahasamadhi de Swami Shivananda, que se celebra todos los 14 de julio. Shivananda es el maestro el cual nos inspira este espacio, es el maestro del cual en mi caso sigo hace más de 30 años y he recibido mucha inspiración, y muchos de nosotros que estamos aquí venimos de ese linaje y nos consideramos discípulos, aspirantes de Swami Shivananda. Sé que otras personas tal vez se van sumando y todavía no lo conocen mucho, pero bueno, es uno de los grandes maestros que han dejado mucha enseñanza y que nos sigue guiando desde sus planos de realización. Y el 14 de julio, nuestro maestro entró en Mahasamadhi. ¿Qué quiere decir Mahasamadhi? Quiere decir el gran Samadhi. Samadhi quiere decir estado de iluminación, que tiene diferentes niveles. En forma general está el Samadhi dualista, que es cuando el aspirante ya, fruto de la purificación de su mente, empieza a tener experiencias de dicha, espirituales, visiones, pero todavía hay individualidad, hay dualidad. El máximo grado de samadhi se llama el nirvikalpa samadhi, ¿eh? El primero que dije dualista se llama savikalpa o samprajñata samadhi, es el samadhi dual, que todavía hay dualidad, hay mucha luz, mucha purificación, pero desde ese estado incluso se puede caer y quedar tentado por los poderes que genera. No, hay que seguir avanzando, avanzando, hasta que se entra en el estado de asamprajñata samadhi o nirvikalpa samadhi. Ese es el estadio ya no dual, en donde la individualidad de ese ser que está alcanzando esos estados de realización se disuelve completamente. Allí ya no queda un ego individual que está experienciando, sino ya ese ser se convierte en un Jivan Mukta. Jivan Mukta significa un alma liberada en vida. Y a partir de ese estado puede dejar el cuerpo ya y fundirse en el todo, sin posibilidad de que vuelva a reencarnar. Ya se libera el samsara, la rueda de nacimientos y muertes, que implica sufrimiento y dualidad y dolor. Es la rueda en la cual estamos nosotros y tenemos que despertar y trabajar para liberarnos. El que entra ya en Asamprangata Samadhi o puede liberarse ya y desafectarse del mundo. Muchas veces quedan en esos estados en retiros, totalmente desvinculados del mundo, o ya desde esos estados, por voluntad divina, siguen en misión. Fue el caso de Swami Shivananda. Ahora vamos a relatar cómo fue todo su proceso de boca de sus discípulos y de él mismo, ¿no? El caso de Shivananda alcanzó el Nirvikalpa Samadhi, el más alto estado de realización, disolvió su individualidad, se liberó del ego, digamos, y empezó a enseñar. Y estuvo años, años en ese estado, que se llama de Sahaja Samadhi, permanente Samadhi, pero interactuando en el mundo. Y se dice que un 14 de julio, después de haber completado su gran misión, entró en Mahasamadhi. Es cuando lo que nosotros llamaríamos que una persona murió, que en realidad no usamos esa palabra, siempre decimos dejó el cuerpo, porque es lo que sucede, nadie muere, sale el alma individual que está en ese cuerpo, lo que llamamos el complejo astral y causal, ¿eh? Que es la persona, sale del cuerpo y pasa a habitar temporalmente en estadios intermedios de acuerdo a su evolución. Va a ir a espacios de diferentes evoluciones hasta que tiene que volver a encarnar para seguir su trabajo evolutivo y en un punto liberarse. Todos estamos destinados a alcanzar el Mahasamadhi y el Gran Samadhi también, y los diferentes estadios de evolución. Ahora vamos a relatar cómo fue el proceso de Swami Shivananda, antes, por supuesto, de entrar en ese
14 de julio de 1963, él, bueno, se fue realizando a lo largo de su práctica. La realización de Swami Jivananda fue muy rápida, porque ya era un aspirante muy evolucionado que había trabajado en vidas anteriores. Entonces su proceso fue, como lo va a contar él, sin dificultades y en pocos años, en 7 años, incluso menos, de sadhana intenso, alcanzó los samadhis dualistas y alcanzó el más alto samadhi, se dice. Y a partir de ahí siguió enseñando, eso fue, ahora vamos a ver la fecha, hasta que, bueno, tuvo como 20 30 años de misión ya realizado, y en 14 de julio de 1963 entra en Mahasamadhi. Se supone que un maestro que alcanzó Nirvikalpa Samadhi en vida, ya se gana el pasaporte y cuando deja el cuerpo se funde en el todo y ya no hay más trabajo para ellos, no hay más regreso, no hay más nada que hacer. En el caso de Jivananda hemos leído el satsang pasado en preparación al Guru Purnima, porque en el caso de Jivananda él dejó el cuerpo unos días después del Guru Purnima. El Guru Purnima siempre es la luna llena de julio. En caso de 1963 fue un 6 de julio, y él dejó un 14 de julio. Este año el Guru Purnima tocó el 10 de julio, que lo celebramos el domingo pasado, fue el jueves este, o sea que estamos en los influjos del Día del Maestro Espiritual, del Guru Purnima, es una época muy bendecida. Y bueno, mañana nosotros en nuestra tradición celebramos el día en que Sivananda deja el cuerpo. Pero vamos a relatar un poquito primero cómo fue el proceso. Esto está sacado del libro Biografía de un sabio moderno, en donde sus discípulos relatan, y él mismo relata también Sivananda, sacado de un libro Autobiografía de Sivananda, que es su propio relato. En el caso de biografía, los discípulos relatan la vida de Sivananda, y en ese libro también traen eh, partes de autobiografía, en donde se escuchan las propias palabras de Shivananda. Entonces, esto es sobre el proceso del samadhi, cómo alcanzó, que a su vez es un mapa de ruta para nosotros también. Porque se dice que estudiando y escuchando la vida de los maestros, uno también sabe qué tiene que hacer para llegar a esos estados, ¿verdad? Que es donde se alcanza la verdadera felicidad. Entonces dice así. A medida que Swamiji avanzaba en la práctica de la meditación, se refiere a Swami Jivananda, esto relata el periodo de intensa práctica que él empezó a realizar cuando llegó a Rishikesh, cuando fue iniciado en la orden de los Swamis por su guru Swami Vishwananda. Eso fue en 1924. A partir de ahí, Sivananda se retiró y empezó un periodo de intensa retiro y meditación. ¿eh? Este es ese periodo que está relatando. A medida que Swami Shivananda avanzaba en la práctica de la meditación, rehusaba toda comida, compañía o conversación. Entró en un retiro. Se sumergía más y más dentro del samadhi. Él empezó ahí a tener experiencias de samadhi, todavía dual, pero son ya muy elevadas, ¿no? Experiencias de visiones, acá lo va a decir, y se encerraba durante días seguidos. Sus compañeros, sadhus, que vivían en las mismas cuevas de esa zona, estaban sorprendidísimos por el tipo de intensidad de práctica. Se dice que Shivananda pasaba cerca de 16 horas en estados meditativos al día. Se preguntaban de qué estaba hecho. No se permitía ni un solo día de relajación. Esto continuó día a día, semana tras semana y mes tras mes, durante 5 largos años, cuando en un bendito día, en 1929 o 1930, ese periodo empezó en 1924, su práctica intensa, en 1929-1930, Swamiji alcanzó la meta del sadhana, sea el más alto samadhi. Sobre esto, Swamiji nos dice en su autobiografía. Es un libro de Shivananda también muy recomendable, que se llama Autobiografía de Swami Shivananda, escrito por él mismo. Yo prestaba una atención especial a un modo de vida sencillo, a los pensamientos elevados, a una comida ligera, a un estudio profundo.
a la meditación silenciosa y a las oraciones de todos los días. Me encantaba la reclusión y mantenía el voto de silencio. No me gustaba la compañía ni las conversaciones ociosas. Solía conseguir libros de la biblioteca del Ashram Ram en Munichireti, que es la zona enfrente de donde hoy día está el Divine Life Society, el ashram que fundó él. En el lado enfrente, hay que cruzar un puente, esto es en Rishikesh, está la zona que hoy día es una zona muy turística y mucho turismo espiritual. En aquella época había solo sadhus, aspirantes muy avanzados, y Sivananda ahí se refugió en una cueva, y ahí tomaba libros, estudiaba y hacía su práctica intensa. El descanso y la relajación, dice Shivananda, me daban la fuerza suficiente para realizar mi sadhana intensa. Me asociaba con algunos hombres santos, pero no discutía o debatía cosa alguna. Mi guía eran el autoanálisis y la introspección. Pasé mucho tiempo en meditación y practiqué varios tipos de yoga en mi sadhana. Y todas mis experiencias han aparecido en muchos de mis libros como consejos para los aspirantes. Sivananda escribió más de 300 libros, guías muy útiles. Incluso para los grandes místicos, esta corriente era corriente mantener en secreto su poco frecuente conocimiento y enseñárselo solamente a unos pocos elegidos. Pero yo, dice Shivananda, divulgué rápidamente mis pensamientos y experiencias para ayudar al mundo y a los que luchan en busca de la verdad. Y eso somos nosotros, que a lo largo de los años vamos recurriendo a estos libros y realmente nos sentimos absolutamente guiados, por esta práctica, por un maestro realizado, ¿no? Swamiji, ahora vuelven a hablar los discípulos, ¿no? Swamiji se guardó para sí la fecha exacta y la naturaleza de su realización, aunque entendemos por las observaciones fortuitas que algunas veces hizo, que durante los periodos de meditación profunda tuvo el darshan de los sabios de los Upanishads, los Maharishis, los grandes sabios de antaño, y también del Señor Krishna. Él escribió, y acá citan palabras textuales de Shivananda, que nos revela un poco de lo que experimentó. Sería fácil contestar a la pregunta sobre cómo fue su sadhana y su experiencia. Sí, mientras vivía en el ashram Swarg, que es esta zona del frente al ashram actual, en Rishikesh, después de un periodo largo de intensas austeridades y de meditación, durante la cual tuve el darshan y las bendiciones de varios maharishis, esto lo está afirmando, entonces se le aparecieron seres de otros mundos, de otras dimensiones, grandes sabios, devas, ¿verdad? Muy auspiciosos, pero la principal visión que tuvo que le reveló su misión futura fue Krishna mismo. Y acá dice, se me apareció el Señor en la forma de Krishna, pero esto no sería toda la verdad. Se dice ni una respuesta suficiente a la pregunta sobre Dios, quien es ilimitado, infinito y está más allá del alcance de la mente y del lenguaje. Ni siquiera en la experiencia mundana puedes expresar lo que es el gusto. No puedes explicar cuál es el sabor de una manzana a alguien que no la probó, ni puedes explicar la naturaleza de los colores a un ciego. El estado de samadhi es todo alegría, dicha y paz. Esto es lo máximo que dice, porque lo demás rompe la experiencia, ¿no? No hay manera, se dice, de transmitir eso que experimentan estos seres. Es todo alegría, dicha y paz. Esto es todo lo que se puede decir. Uno tiene que sentir esto por sí mismo. Sobre esta experiencia, él escribió lo siguiente, Sivananda, que esto es una de las pruebas de la realización de los seres que alcanzan estados elevados, es que empiezan a escribir poemas. Sivananda tiene un libro de poemas y uno de ellos dice esto sobre esa experiencia cuando Krishna se le apareció. Se dice que Krishna le dio darshan, le dio visión y le dio la instrucción de que comenzara formalmente su misión. Y ahí Sivananda empezó a aceptar discípulos y en poco tiempo fundó la Divine Life Society. Y así lo relata, es muy bello. Dice, Sivananda dice, este día, el día que Krishna se le reveló en Samadhi, muy auspicioso, dice así, este día de auspicios celebré, este día de auspicios celebré, con gran clamor y pompa, con luces y canciones de alegría,
Satisfecho ha sido mi deseo. A mi amado encontré. ¿Cómo puedo encontrar palabras para la hermosura de mi amado? Como millones de soles brilla. De mi corazón él ha hecho su trono. La lámpara del amor arde brillantemente. Le bañé con el agua del amor. Le adorné con las flores del amor. Le di mantequilla y caramelos, porque era Krishna que le encantan la mantequilla y los dulces. De la copa del amor he bebido, que hasta el borde está llena. Es la copa de la alegría perfecta. Mi éxtasis se derrama. Sobre mí cayó la piedad de mi Señor. Qué bienaventurado soy que he visto a mi amado. Este es uno de sus tantos poemas que revela ese estado y nos llena también de alegría a nosotros, tal vez no, porque no alcanzamos ese estado, pero se dice uno debe estar agradecido y alegre porque otros, y especialmente su maestro, ha alcanzado ese estado, ¿no? Y nos guía desde ese estado. Sus palabras están llenas de su realización. Había llegado a la cima del sadhana, siguen ahora diciendo sus discípulos, había logrado la mismísima meta y el objetivo de todas las prácticas espirituales. Ya no era necesario practicar más austeridades. El samadhi se había convertido en su propia naturaleza. Ya no había dualidad y estado de samadhi y salida del estado de samadhi. Él entró en un estado ya de total absorción, pero que en su caso mantenía su vida en el mundo y el que no podía conocer ese, el que no estaba en ese estado no podía reconocerlo, ¿no? Se dice que solamente alguien que está en un estado de samadhi elevado puede saber que el otro está en ese estado también. Sivananda continuó su misión, de hecho empezó su misión a partir de esa visión máxima, de esa orden de Krishna, ¿verdad? Swamiji declaró a un biógrafo, Swami Shivananda, que nunca tuvo contrariedades en su sadhana y que no tuvo que luchar alguna vez con su mente. No se le presentó ningún obstáculo durante ese periodo. Fue una marcha completamente suave todo el tiempo. ¿Por qué es esto? Porque Shivananda ya había luchado en otras vidas, ¿no? Como nosotros. Venía de muchas encarnaciones, de prácticas, había ya limpiado, purificado mucho su mente y ya en esta vida se dice nació como un aspirante como la pólvora. Se dice que hay tres tipos de estudiantes: el que es como madera seca, que difícilmente florezca en una y en varias vidas, tiene que luchar mucho; el que es como madera, perdón, el que es como madera mojada, es el que le cuesta muchísimo; el que es como madera seca, que se dice que, bueno, necesita mucho tiempo de cercanía con el gurú y probablemente en una misma vida pueda iluminarse, o si no, en pocas vidas se ilumina con práctica intensa. Y está el aspirante que es como madera, como pólvora. El que es como pólvora se dice con una mínima contacto con un maestro realizado se ilumina en pocos años. En poco tiempo alcanza, digamos, lo que es la máxima realización. Es muy difícil que eso suceda en pocos años. Tiene que ser ya un aspirante que viene ya frecuentando prácticas espirituales en vidas anteriores y en esta vida, cuando empieza su práctica, se dice tiene pocos obstáculos. ¿eh? Los obstáculos también son bienvenidos, ¿no? Porque gracias a eso vamos trabajando, ¿no? Y nos vamos fortaleciendo. Pero en el caso de Jivananda, él los tuvo, obviamente, en otras vidas, porque no hay realización sin obstáculos. Pero en esta, él mismo declaró que fue muy fluida su sadhana, ¿no? Pero sin embargo, acá matiza, dice, sin embargo, esto no quiere decir que fueron todas rosas durante su periodo de sadhana. Él pasó por sufrimientos durante y después de su tiempo de austeridad, pero interiormente siempre estuvo siempre pletórico de alegría y dicha. Eso mostraba que era ya muy avanzado, ¿no? Lo que lo hacía inmune a las aparentes pruebas y tribulaciones.
Narayananandaji, que es un discípulo de él, uno de sus principales discípulos, reveló que Swamiji no tuvo ningún obstáculo en su sadhana porque estaba siempre vigilante. No permitió nunca que las pequeñas ondas mentales de la tentación y la pereza en el sadhana adquiriesen las grandes proporciones de los obstáculos serios. Su mente y sus sentidos eran sus esclavos y nunca se equivocó con relación a ello. Cuando encontró la sabiduría que podía poner término a la miseria humana, se desbordó de ardor y anhelo por compartirlo con todos. Fue en ese momento cuando tuvo el impulso de iniciar una gran campaña de divulgación del conocimiento espiritual. Y ahí fundó la Divine Light Society, que es un ashram donde instruyó a muchos discípulos. El fuego del amor divino que emanaba de su corazón consumía por entero la ignorancia de los corazones de todos aquellos que se le acercaban, y sus palabras y escritos posteriores brillaron con una luz especial, que tenía el aire de una autoridad inequívoca. La gente acudía a él y lo escuchaban hechizados. La mayoría de las personas no entendía el inglés, y él habló siempre en inglés. Sin embargo, lo escuchaban porque había un algo especial en su sola presencia. Esta es una parte que quería compartir. Y ahora vamos a hacer un breve relato de los momentos previos a que dejó el cuerpo. Esto eran los inicios de su sadhana, ¿no? Por los años 1930. Ahora vamos a saltar ya al final de su estadía en la Tierra, los momentos previos a su Maha Samadhi. Y esto también es de esto es de un discípulo que escribió biografía de un sabio moderno. Bueno, son algunas palabras que él coloca sobre esos momentos. Y viene relatando, es muy largo el texto, lo fui resumiendo. Este Swami, que era un discípulo de Shivananda, que era uno de sus principales biógrafos y escribió muchos libros referentes a la enseñanza de Shivananda, viene indicando cómo Shivananda ya por 1960, 1961, 62, él ya se venía preparando para su partida, ¿verdad? Y iba dando señales, especialmente a principios de 1963. Shivananda dejó el cuerpo en julio de 1963, pero a principios ya empezó a preparar todo el terreno porque él sabía que se iba, ¿no? Dice, la indicación más clara llegó a principios de 1963, cuando en un satsang nocturno, Swami Shivananda invitó abiertamente a todos los que querían sannyas es renuncia, hacerse swamis, los invitó a iniciarse en el mismo día del Shivaratri de 1963, que era en febrero. A principios del 63 él dijo, el próximo Shivaratri, aprovechen a iniciarse. Y dijo, ¿quién sabe qué puede pasar a continuación? ¿Eh? Un discípulo protestó que Gurudev, y dijo, Gurudev no debería hablar en ese tono, pero Shivananda le hizo guardar silencio diciendo, oh, no digas nada, no sabes lo que ocurrirá. ¿Eh? Alrededor de abril de 1963, Swami Shivananda se volvió inexplicablemente serio en su actitud hacia los demás y todos sus asuntos. Sus acciones comenzaron a adquirir un carácter inusual. Por ejemplo, el impulso económico que instituyó durante la administración del ashram. Era difícil entender cómo el generoso Shivananda, que siempre daba y daba y no se preocupaba por las deudas, sino por dar, podía imponer recortes incluso en las pequeñas asignaciones de los trabajadores del AR. Pero lo hizo y recortó muchas otras partidas de gastos. Cuando le preguntaban por qué lo hacía, él decía economía, solo economía. Sin embargo, nadie podía sentir un propósito más profundo detrás de sus acciones. Él quería empezar a generar una energía de ahorro, ¿no? Porque sabía lo que se venía. La verdad era que Gurudev se estaba preparando para irse. En varias ocasiones durante mayo y junio de ese año, Gurudev pidió el calendario, cada vez a una persona diferente. Una vez arrojó las hojas
hasta junio de un plumazo y empezó a mirar julio. Cuando un discípulo le preguntó de qué se trataba, Gurudev exclamó, oh, no lo sabes. Y después de hojear las fechas, le devolvió el calendario. Algunos afirman, acá no está declarado así, pero que en ese momento Sivananda eh, hizo un círculo en el día 14. Faltaba un mes o 2 meses, y hizo un círculo en el día 14 y marcó ahí el día que iba a partir. Voy a adelantar un poquito. Acá relata que Swami Shivananda empezó a realizar grabaciones de sus textos y de enseñanzas, de una manera muy como impulsiva, como que quería dar lo más posible y se preguntaba, ¿cuánto material he dado? ¿Cuánto tiempo durará? Estaba tan intensamente ansioso por servir a la humanidad, dice. Ese deseo desmesurado de servir a otros seres encontró su salida de muchas maneras. Voy a seguir adelantando. Bueno, él iba anunciando, decía, expresaba, la vista se está oscureciendo. Le decía a sus discípulos, toma lo que quieras de esta cinta ahora. La audición se está debilitando, di lo que quieras decir ahora. La lengua se está volviendo inarticulada, pregunta lo que quieras preguntar ahora. El 21 de junio de 1963, continúa relatando, fue el último día que Swami Shivananda asistió a la oficina del ashram. Él iba a la oficina a trabajar, a dictar, a instruir a sus discípulos, ¿no? Después del trabajo salió como de costumbre y cuando se acercaba al árbol de Nim, afuera de la oficina, se detuvo y deliberadamente miró a los devotos que lo seguían. Exclamó con su característico sentido del humor, «Oh, el carro celestial va a llegar desde Brahma Loka. ¿Quieren venir todos?» Estaba anunciando que ya lo venían a buscar, ¿no? A todos nos vienen a buscar en el momento que tengamos que dejar el cuerpo. Va a depender de el mundo que vamos, qué tipo de modelo de carro. El de Sivananda, él anunciaba que era el de Brahma, el Brahma Loka, el creador. Y decía, ¿quiénes quieren venir? Murarilal, un juez de Lucknow, dijo de inmediato, Swamiji, te seguiré. El doctor Devatikuti, otro devoto, no respondió, solo sonrió. Gurudev le devolvió la sonrisa. Avanzamos un poquito, porque es muy extenso, muy detallado todo lo que fue él viviendo. Esta es una parte muy linda y muy poderosa, ¿no? Eh, a la mañana siguiente, dice, Swami Shivananda llegó a la terraza de su cabaña para ver el correo y grabar la cuota de exhortación espiritual del día. También dio un pequeño dictado. Al día siguiente, a pesar de su enfermedad, Shivananda comenzó a dictar como de costumbre, enseñanzas, ¿verdad? Y textos. Después de algunas frases dijo, la felicidad llega cuando el individuo se funde en Dios. Y hubo una pausa, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Pero Gurudev no dijo nada más, Shivananda no dijo nada más. El discípulo que esperaba que siguiera dictando preguntó si continuaría con más texto, con más enseñanza. Y Shivananda dijo en tamil porum, que quiere decir suficiente. La felicidad llega cuando el individuo se funde en Dios. Esta fue la última frase dictada por Swami Shivananda, autor de cientos de libros inspiradores sobre el hombre y su destino. El maestro incomparable había resumido sus grandes enseñanzas en una última frase y pronto iba a practicar lo que predicaba. Se iba a fundir en Dios. Él debía fundirse en Dios totalmente. A las pocas semanas de la declaración anterior, en la medianoche del 23 al 24 de junio, Gurudev quiso ir al baño, pero se encontró con su pierna paralizada. A pesar de la desventaja, salió a la terraza el día 24 a la hora habitual de la mañana. Tenía la presión arterial alta y podía hablar y hablaba con dificultad. En esas condiciones todavía deseaba realizar una grabación, pero se le convenció amablemente para que desistiera del intento. Cuando leo este relato,
me da mucho la imagen de los últimos días del Papa Francisco, ¿no? Como él, tan limitado físicamente que estaba, eh, lo único que quería era seguir dando y dando y dando, y hasta la noche anterior que dejó el cuerpo, él seguía reuniendo gente, sin que su enfermedad sea más importante que lo que tenía que hacer, que era enseñar. Y esto era lo que estaba viviendo Shivananda, ¿no? El 25 de junio lo examinaron médicos de Teradún. Gurudev intentó hablar, pero su articulación no era clara. El médico habló en voz baja y le dijo: Swamiji, no debes preocuparte por nada, no deberías pensar en nada. Rápidamente llegó la respuesta de Swami Jivananda. Dijo: oh, ¿cómo puede ser posible? Tengo que pensar en muchas cosas. Tengo que cuidar de tanta gente. Tengo que pensar. Esa fue una faceta de la extraordinaria personalidad de Gurudev, que constantemente estaba utilizando su pensamiento divino, activando su mente en beneficio de otros, ¿no? Pero otra faceta de la extraordinaria personalidad, perdón, la otra faceta, la faceta era esa faceta, la de exteriorizar y pensar en la humanidad. La otra faceta, la conciencia trascendental de la divinidad que era Sivananda, era totalmente diferente. Solo un año antes, Gurudev le había comentado a un discípulo de manera muy casual: no puedo pensar, inusuando con ello que había alcanzado un reino que el pensamiento no tocaba y donde la mente ya no estaba. Obviamente, si podía usar el pensamiento para el bien y para dar tanto, era porque podía también suspenderlo, ¿no? Y fundirse en el absoluto. Se dice que el médico o la gente, cuando iba a visitarlo en esos momentos que estaba ya tan físicamente impedido, y con tantos dolores que tenía, le preguntaban: ¿cómo está Swamiji? Los médicos, ¿no? A esa amable pregunta del médico, Gurudev respondía: estoy perfectamente bien. Era característico de Gurudev. Cuando alguien le preguntaba por su salud, invariablemente decía: maravilloso, aunque estaba sumamente limitado, ¿no? ¿De qué otra manera podía ser para alguien que estuvo todo el tiempo en comunión inquebrantable con el Señor? Después sigue relatando. Se dice que lo último ya llegó un punto en que ya casi no podía tragar, y lo último que pedía, lo último que pidió, se dice, era agua del Ganges. Se dice que fue lo último que probó. Ya casi no podía, le daban agua de cebada, lo último que le fueron dando, hasta que en un momento dijo: no, ya ni siquiera agua de cebada, tráigame agua del Ganges. Y empezó a beber agua sagrada del Ganges. Y acá menciona otra enseñanza que dejó a lo último, ¿no? Esa misma tarde, creo que ya era el 13 de julio del 63, esa misma tarde, mientras un discípulo ayudaba a Gurudev a darse vuelta en su cama, le preguntó si quería algo. Gurudev dijo nada, y después de un rato recitó las siguientes líneas, y recitó unos mantras de las escrituras. El primero fue Tatu Saman Bhyahat Tu Brahma, que quiere decir: Brahman debe ser conocido únicamente por las escrituras. Brahman es el absoluto, la conciencia, Dios, y no de forma independiente por ningún otro medio, porque ese es el propósito principal de todas las escrituras vedánticas. Esto es una cita de Brahma Sutra, una de las escrituras más poderosas, ¿no? Después recitó otro verso de Yoga Sutras, dos versos de Yoga Sutras. Recitó Tasya Vachakaha Pranavaha, que quiere decir: Ishvara, Dios o el absoluto, se manifiesta en la sílaba Om. Tasya Vachakaha Pranavaha. Ishvara se manifiesta en el Om. Y luego repitió Satu Dirga Kala Nairantarya Satkara Sevito Dridha Bhumihi, que eso es otro sutra de Patanjali,
El anterior era el Sutra 14 del capítulo 1 y este segundo es el Sutra 27 del capítulo 1, que dice, la práctica, está hablando de Abhyasa Patanjali en esa secuencia, la práctica, cuando es cultivada durante largo tiempo, sin interrupción y con actitud devocional, se establece firmemente. En estos tres versos, Swami Shivananda había instruido que Brahman era la meta, Ishvara, Dios, y que para alcanzar la meta uno debía repetir el mantra, en este caso el Om, pero cualquier mantra lleva a la misma meta, y dedicarse a la práctica espiritual durante un largo periodo con fe ininterrumpidamente y devoción. ¿Eh? Y se pregunta aquí el que escribe esto, ¿podría ser que el compasivo maestro estuviera dando a los devotos sus instrucciones sobre el más auspicioso Gurú Purnima a través de estas declaraciones de las Escrituras? ¿Alguien podría dar mejores instrucciones y de manera tan concisa? La noche del 14 de julio le subió la fiebre. Durante algún tiempo tuvo dificultades para tragar un poco de agua. Y acá cuenta que pidió terminando eh, para beber agua del Ganges, fue lo último que bebió. Y bueno, dejó el cuerpo. Ahí relata el horario, todo, que fue el momento astrológico muy auspicioso, que él ya sabía, ya lo tenía en su intuición, ¿verdad? Y fue un momento muy, muy auspicioso. Les voy a relatar, porque sigue describiendo los momentos de la ceremonia que hicieron, los ritos, los rituales formales cuando se deja el cuerpo un ser iluminado. Y voy a leer las partes finales de Swami Venkatesananda, que era uno de los principales discípulos, un discurso que dio final, que es muy, muy bonito. Este fue el mensaje que dio a los devotos que estaban ahí presentes, Swami Venkatesananda. Dice, la sonora voz está callada, la forma majestuosa se desvaneció. No veremos más la gigantesca figura vestida de naranja, calzada con zapatos de lona, dando grandes zancadas con precisión, con bolsas en sus manos, listas para distribuir frutas, sabiduría y trabajo. A nosotros, sus niños amados. No se escuchará más esa risa de niño con la gran barriga temblando con convulsiones de alegría. Una carcajada que algunas veces nublaba los ojos refulgentes con lágrimas de gozo. Una risa que irradiaba la dicha de Dios hacia todos. El final golpea, pero esto no es el final, es un comienzo. El constructor trabajó por fuera, estaba a la vista, creó un lugar interior y en este momento está en él. El maestro está en el discípulo, en el interior. Desde ahora trabaja desde allí. No se lo ve, pero por ello es más verdadero, más lleno de propósito y actividad. Gurudev Swami Shivananda nos moldeó, dio forma a múltiples multitudes informes, puso piedra sobre piedra en nuestro interior, construyendo un trono entrañable. Se introdujo y ahora está sumamente ocupado trabajando en él. ¿Eh? Muy bella descripción. Que todos sintamos un maestro que está trabajando desde dentro. Y si no tienes a Shivananda como tu maestro, siente a tu propio maestro, alguien que te pueda inspirar. Visualízalo en tu centro corazón o en el entrecejo y siente la conexión. Vamos a finalizar repitiendo 9 veces el mantra de invocación a Swami Shivananda para agradecer el trabajo constante que hace, que hizo y que sigue realizando, y pedir guía para nuestra sadhana, que podamos realizar ese mismo estado que él realizó. Om Namo Bhagavate Shivanandaya.
ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय 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 ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदाः पूर्णमिदं पुरुणात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ paz, paz, paz. Agradecemos a todos los maestros. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Que tengan mañana, aquellos que están ya conectados con Shivananda, un momento especial de práctica y de conexión con el maestro, y los que no, que puedan encontrar la conexión. Si es con Swami Shivananda, está disponible para todos, y si no, que encuentren la guía de el Guru. ¿Mm? Nos vemos el domingo que viene. Todos los lunes tenemos un espacio de estudio del Bhagavad Gita a las 19 horas. Están siempre a tiempo de empezar con el grupo de estudio. También los martes estamos estudiando los Yoga Sutras, que justamente hoy Shivananda nos trajo dos de sus sutras más importantes a las 20 horas. Y bueno, y constantemente estamos lanzando estudios online. Estén atentos, los que quieran recibir información y no estén en la lista de difusión de WhatsApp, pueden pedirme que los anote. Me pueden mandar un mensaje por el Instagram o por Facebook o donde puedan encontrar redes, mi contacto, y los pueda anotar para que reciban constantemente las actividades nuevas y también los links a estos satsang. Que tengan hermosa semana. Nos vemos el domingo que viene. Om Namah Shivaya.